Nos vamos a dar 15 minutos, luego socializamos, por favor. Enseguida se va a compartir la pantalla, ya está haciendo el cargado respectivo. Muy bien, ya se ha trabajado bastante en el grupo guaraní. En el caso de la Aymara, creo que todavía no se han animado, o quizás no me ha cargado bien el documento. En quechua también ya lo tenemos. Mientras más datos ingresemos, también vamos a tener más variantes, ¿no? De cada lengua. Maytaq Aymara yachachiq masikuna manaraq kanchu. Alguien ya está escribiendo. En Aymara también. Pachi Pachi, gracias por compartir. Yuspajara. Ya tenemos entre los participantes a Jaime Pinto, Wendy, Walter también, Jocelyn, Dubeiza. Por favor, a las personas que no hablan ninguna de las tres lenguas también tienen la apertura, obviamente, de participar.
Si no encuentran algo en relación a alguna lengua, pueden hacerlo también en castellano también. Garwanaira es ojo de llama, ¿no? En quechua sería llamañawi. Las comunidades de quechua, Chaquimayo, Pacas, Sarvieto, Taratanín, Jochapampapis, Potoxipis, Lampasar, Potosí, Cochabamba, la diferencia entre Potosí y Cochabamba. Les he compartido unos videos a los grupos de Aymara y Quechua. No lo he hecho con guaraní, más bien he solicitado al grupo que nos comparta una pequeña parte de donde pues eh, se ve, ¿no? Hablar a una persona de lengua nativa guaraní, preferentemente persona mayor, adulta, y nos puedan compartir justamente estas características que estamos viendo en relación a la fonética e incluso pues la morfología, ¿no? O las palabras. No me he animado a compartir porque podría pues cometer el error, ¿no? De enviar el video equivocado y pues estén hablando en guaraní paraguayo. Uh, Otro guaraní, otra variante, ¿no? No muy común en su contexto. También uno de los videos voy a compartir al grupo de castellano, puesto que en una de las entrevistas pues se usa bastante los préstamos y se puede entender sin necesidad de hablar totalmente el quechua.
¿Algún compañero más que quisiera añadir algo de Aymara? Solamente tenemos a la colega Domi. En el guaraní deben de estar trabajando los tres, ¿no? Aunque hoy no lo he escuchado al colega Justo. Tal vez está con permiso. Listen, le habla Nimian. Listen, a esta hora me voy a salir ya de la sesión. Igual tengo examen de ascenso, Listen, y ya estoy cerca a mi recinto. Gracias, Listen, estaba muy dinámica la clase. Quise participar por lo menos una horita. Y espero Payeye, promueva, que tenga un excelente día. Sí, algunos colegas se están ausentando en esta segunda parte, ya que también estarán en el examen, dice, y han hecho han hecho posible el ingreso en la primera parte. Desearles muchos éxitos a los compañeros que están rindiendo el examen. Que les vaya de maravilla. Entonces vamos a ver los ejemplos. Ampliaremos más. De todas maneras, ustedes tienen la opción de verlos en sus dispositivos, ¿no? A ver, todavía están escribiendo en Aymara. Vamos con el guaraní. Si está algún colega, podría darnos una breve explicación. Si no, lo leemos, ¿no? No hay problema, porque quizás se han ausentado todos. No, alguien está escribiendo. Debe ser Víctor. Bien, dice comunidad Aba Guaraní, la palabra becha y su variación o becha con el guaraní simba. También hay otra variación, besa con el isoseño. Becha o becha, besa. Se aumenta la O al inicio en el dialecto simba, y mientras que en el dialecto isoseño se reemplaza la consonante cha por la sa, dice, por la H o por la che, ¿no? Por la che o por la S. Bien, tenemos otra palabra, tupecha, tu pieza. No están próximos, no se pueden entender. No hay una diferencia abismal. En la primera variante, simba se quita la vocal I. Y en el dialecto simba o isoseño, me imagino, se quita la consonante che. Se reemplaza por la consonante S. Bien, todas son de la comunidad Aba y las diferencias con simba y isoseño, ¿verdad? Tenemos SIPE, una herramienta, dice una herramienta de trabajo. Creo que SIPE también, no hay diferencia, pero quizás en la pronunciación. En los tres dialectos lo mismo.
perder en una actividad. Dialecto Simba, en el isoseño no varía la escritura y el significado tiene lo mismo con el aba. ¿No? Entonces se pronuncia igual, pero podría tener otro significado entre dos dialectos. Metei. Metei hay bastante diferencia, ¿no? Con peti, nasal, peti y mopeti. En los tres dialectos varía la escritura y la pronunciación. Pero me imagino que es igual el significado, ¿no? Y Yasurupai, me parece que es gracias, ¿no? Yasurupai o Surupai. Varía solo en la vocal y consonante. Gracias, colega. Entonces, cuando gustes, pues tienes el micrófono para detallarnos algo más que no esté escrito o en los significados, ¿no? Pasamos al quechua, en la comunidad de Chaquimayu. ¿En qué parte de Cochabamba estará? Creo que ya nos compartió esto Jaime, ¿no? En el alargamiento o en la acentuación del kashanki. Sí, en la acentuación, Maipi kashanki. Alargamiento final de la I, dice. Maipi kashanki. O decirlo en forma de pregunta. Maipita Chaquimayu, Jaime. Manamin Jaime Kaipichu Kashan. Amaya Kikuichu. En las comunidades Vaca, Sarvieto, Tarata, que están ubicadas en el Valle Alto Cochabambino. Wawakunata, Wawasta. Runakuna, runas. Sí, efectivamente, ya muchos hemos adoptado la S pluralizadora del castellano. Sin embargo, en el quechua tenemos un sufijo pluralizador que es justamente lo que ven en pantalla, cuna. ¿No? Entonces, a cualquier sustantivo, pues se le agrega cuna para referirnos a una cantidad más de dos o más, ¿no? Huasicuna, rurucuna, uyhuacuna, yachacojcuna, yachachejcuna. Ustedes son yachachejcuna al mismo tiempo yachacojcuna en este contexto, ¿no? Pero en muchos casos nos como que ahorramos, ¿no? Los fonemas y pues optamos por solamente usar S. Wasis, cuchunas, rurus, guaguas, runas, warmis, ¿no? Ahí está, lo dijo nuestro compañero o compañera Windy. El uso del sufijo cuna, el pluralizador apropiado en quechua, ¿no? No se hace uso en varias regiones, especialmente las regiones o comunidades cercanas al centro urbano, ¿no? Acercado en este caso. La diferencia entre Potosí y Cochabamba dice Punchay, Punchau. ¿Sí? Justamente por la variante Punchau con W es la que se ha adoptado para la escritura. Sin embargo, en muchas regiones la pronunciamos como I o la UA. Ya sería en quechua, ¿no? Punchay, Punchay. Allin Punchay, Sumaj Punchay, Sapa Punchay, Kaitaruani, Gaina Punchay, Kaya Punchay. Aquí no. Hatun Tata, que sería abuelo, ¿no?
Para Potosí dice ahuicho. También en algunos lugares de Cochabamba usamos ahuicho, pero es común también hatuntata porque se refiere al papá del papá o la mamá, ¿no? O sea, papá mayor, papá grande. Y con eso pues se muestra respeto, reconocimiento, ¿no? Hatun tata o hatun mama, sin desmerecer el término ahuichu por si acaso. En la comunidad de Lampasar, dice, ¿dónde estará ubicado Lampasar? O a Walter, si nos podrías comentar un poquito. Dice Ayillanchu. Y con relación a otra región, Alayanchu, Ayillanya. Interesante, ¿no? Ayillanchu es muy común, pero Alalanchu no es muy común, pero seguramente es muy usado en la región, ¿no? Variación dialectal local, dice. En algunas zonas frías o altas se modifica la vocal o se prefiere el sufijo ya. Limitativo afectivo. Sí, la ya tiene que ver con lo limitativo. Kai kunitan kai yachaganapi pisilla kashanchik. En este momento estamos pocos, ¿no? Estamos limitando. Pisilla. Pisi es poco. Le añadimos ya. Estamos limitando a este término. Kayachagaypi machaykay sesión nisqapi pisilla kashanchik. Imaraykuchus wakin yachachaq masikuna chaninchaypi kashanku. Porque algunos de los colegas están en su examen. Chaninchaypi kashanku. Cochabamba, Potosí, nos comparte Jocelyn. Iré anotando, perdón. Jaime Parlarergaña, Wendy. Chantaga, Walter. Jepantacarizan, Jocelyn Nisra. Aya. Aya intichaup unchay. Mañana es domingo. Aya intichaup unchay. Aya. Sí, ¿no? A veces confundimos justamente la ga con la k. Y pues adoptamos una de ellas, ¿no? Como más normal. De manera normal, de manera cotidiana. Ningri, lingri. Ari, lingri. También chullu, luchu. Chullu, luchu. Una misma palabra cambia su fuerza de voz. En este caso, diferencias en consonantes, ¿no? Palabras adaptadas, palabras nativas o con influencia aymara. Sí, al igual que uno de nuestros compañeros hace un momento también habló, ¿no? De la diferencia o la influencia del quechua sobre la aymara, en este caso de la aymara sobre el quechua. Luego tenemos sacha, malki. Sacha, término general, mientras que malki en otros contextos se refiere a árboles jóvenes o sagrados. Interesante, Dubeiza, Pachipachi. Sacha también en general podría ser árboles, mientras que malki plantas, ¿no? Como bien dijo o escribió Dubeiza,
como árboles pequeños o plantas en general, plantas decorativas, como hierbas, en general serían malki. Y sacha, específicamente un árbol. Seguimos con Cochabamba y norte de Potosí, o Pata Potosí, Potosí. Mancahuislla, Huislla. Es cuestión de, en este caso, la diferencia morfológica, ¿no? Diferencia en la palabra, variación en la pronunciación. Ya tenemos Huislla, Huislla, solamente que antes, delante de Huislla, añadieron Manca, que debe ser en Potosí, ¿no? Huislla es cuchara. Mancahuislla, Mancahuislla tendría que ser cucharón. En Umereque, Paikuna, Payakuna, Chahuan. En la forma local y despectiva para referirse a una señora mayor o anciana. En quechua estándar sería Payakuna. Sí, también podríamos decir Payawarmi, ¿no? Payawarmi a las personas, refiriéndonos a las mujeres adultas mayores. Pero también había existido Chahuan. Sin embargo, lo aclara nuestro compañero Misael, que es un término despectivo. Continuamos anotando. Tenemos a Tubeisa, Daisy, Misael, en Villa Tunari, Iván, Uma. En quechua significa cabeza, mientras que en aymara Uma. Miren que la escritura, la pronunciación la misma, pero con significados totalmente diferentes, ¿no? ¿Ya? Kuti risunchik aymara galluman. Ya se ha multiplicado la cantidad de ejemplos en aymara. En Totorani, provincia Aroma, Garua Gaura, que ya nos había compartido oralmente también nuestra compañera Domi. Domi, sí, ya te tengo registrada. En la misma región, Gamage, Tiula, es el zorro, ¿no? Tiula. En quechua también a veces lo utilizamos tiula para referirnos al zorro, pero también tenemos la palabra atojo. La escritura y pronunciación es distinta, pero significa zorro. Como Amaru y Katari. ¿No? Amaru y Katari, serpiente. En el departamento de La Paz, Omasuyos, provincia Omasuyos, Pacajes y Aroma. Canwa, Cauna. Algo similar de Garwa y Gaura. Canwa, Cauna. La escritura y la pronunciación varía, sin embargo, tiene el mismo significado. Huevo. Ya nos había compartido esto, si no me equivoco, Felipe. Perdón. Iván Felipe, sí. Pienso que continuamos con Domi, ¿no? Porque no pusieron otro nombre. También en el departamento de La Paz, Chayua, Chaulla. Sí, similar al primer ejemplo. El intercambio, el cambio de ubicación de las consonantes. Sí.
La escritura y la pronunciación varían, sin embargo, tiene el mismo significado, pez o pescado. Gina, ¿alguien quisiera comentar, por favor, con respecto a sus ejemplos que quizás no han sido interpretados según su intención comunicativa? Mana, mana. Vamos a registrar a Víctor. Oh, Víctor había pues compartido todos los ejemplos. Sí, Listen, ¿puedo hablar? Por supuesto, adelante. Ya. Bueno, Listen, creo que mis dos colegas están en examen de ascenso y quizás lo curioso, Listen, a lo de los colegas que son Aymara y quechuas, quizás en el idioma guaraní se marca más los dialectos y no tanto a comunidades, por ejemplo, ¿no? Y yo ahí puse algunos ejemplitos, ¿no? Yo vengo del departamento de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? De la provincia cordillera, y toda la provincia cordillera se practica o se habla el dialecto Aba, ¿no? Lo cual desde mi punto de vista también eh, ha dominado dentro de la escritura, vamos a decirlo así, ¿no? Porque haciendo una investigación más cercana, la mayoría de las palabras, por ejemplo, de acuerdo a la normatización lingüística, el ABA, muchas palabras del ABA están dentro de la escritura, ¿no? Y he empezado con becha, por ejemplo. Becha es oveja, becha es la escritura correcta, por ejemplo, ¿no? Y en la variación lingüística, los isoseños, perdón, el Simba dice ovecha y el isoseño dice besa, ¿no? Besa. Y ahí en la posible explicación, pues se aumenta la vocal O al inicio del dialecto Simba, por ejemplo. Dialecto isoseño se reemplaza la consonante che por la consonante S, ¿no? Eso es un ejemplo. El otro ejemplo es la escoba, tupeicha, es la escritura, y en el dialecto Simba se dice tupecha, y en el isoseño tupeisa, ¿no? En la explicación también está en la primera palabra de la variante Simba, se quita la vocal I, y en el dialecto, perdón, isoseño sería aquí, sí, isoseño se quita la consonante she por la S, ¿no? Entonces, eso sería en el segundo ejemplito. Después continuamos para que los colegas también vayan un poco aprendiendo el guaraní. He puesto otra palabra del sipe, ¿no? Herramienta de trabajo, que es la pala, digamos, ¿no? Y aquí hay realmente una curiosidad enorme. Cuando yo recién me vine a trabajar al departamento de Chuquisaca, estábamos jugando fútbol y un comunario viene y se me acerca y me dice, profe, o poromboeba, dice, no, poromboeba, de sipe, me dice, ¿no? Y yo me quedé mudo, ¿no? Porque, ¿por qué será que me está diciendo pala? Decía yo. Pero había sido que en el dialecto Simba, el término sipe significa perder, ¿no? Perder una actividad ya sea de competencia, ¿no? Personal. Entonces, pasado unos 3 días, le pregunto recién al comunario y le digo, ¿qué sin qué? Pues sipe, le digo, ¿no? Y él me dice, profe, sipe es perder. Ah, le digo, y yo pensé que usted me estaba diciendo pala, le digo, ¿no? Porque en el dialecto Aba, supe significa pala, ¿no? Entonces, ahí está igual, ¿no? La pronunciación en los tres dialectos lo mismo es, ¿no? Solo que en el Simba es perder en una actividad, ¿no? En el liceseño no varía, por ejemplo, la escritura y tampoco el significado que el Aba, ¿no? Entonces, esa situación, ¿no? Y el ejemplo, por ejemplo, del siguiente es el número 1, metei. En el Simba se dice peti, en el isoseño mopeti, ¿no?
En los tres dialectos varía la escritura y la pronunciación. ¿Mm? Y está el Yasoropay, por ejemplo, ¿no? Gracias, en el dialecto Simba, hay de dos formas, ¿no? Se dice Yasurupay con U o también Surupay, ¿no? Que significa lo mismo, ¿no? Varía en el dialecto Simba vocal U, ¿no? Y consonante, dice Y, ¿no? Porque se lo quita, por ejemplo, la consonante Y también en el dialecto Simba, ¿no? En el dialecto isoseño se mantiene como el ABA, ¿no? Esos son los ejemplitos, dicen que hemos dado. Podemos seguir aumentando también si es que eh, va a estar nomás el documento. Otras palabritas, por ejemplo, que también tienen el mismo significado, pero se escribe diferente, ¿no? Ya, eso sería, dicen, en el tema del guaraní. Muy bien. Gracias, gracias Víctor, por los detalles que nos has dado, ¿no? Miren que hay diferencias de la misma manera, ¿no? Como tú dices, que se pronuncian, pero tienen diferentes significados según el dialecto, ¿no? Ahí encontraríamos lo que son las diferencias en semántica, en la pragmática también. ¿Alguien que se anime a compartirnos algo de Aymara o Quechua? Manacancho, Lisa, adelante, por favor. Lisa, hace un momento escuchaba acerca de quechua, el sufijo pluralizador. Quería hacer mención también de que aquí en La Paz lo mismo sucede, ¿no? En la lengua aymara se podría decir, ¿no? Muchos ya han adoptado esta palabra que es las eses, ¿ya? En este sentido, eh, por ejemplo, cuando alguien dice hermanos en aymara, sería Gilatanaka, ¿no? En plural, o Cuyacanaca. Sin embargo, ya lo adoptan con la S en este caso, ¿no? Gilatanacas o Cuyacanacas. O en este caso, esta S ya lo van utilizando constantemente, no solamente en una palabra, sino en distintas palabras, ¿no? Entonces, hay otra cuestión también, dicen, de que hay instituciones que forman en lengua aymara, ya también estas instituciones, el aymara se podría decir que está todavía en proceso, ¿no? No hay algo estable, se puede decir, en tema de su estructura. Ya en este caso, yo estaba como estábamos en la SFEM, nos enseñaban de una forma diferente y voy a otra institución, te enseñan de otra forma también, ¿no? Entonces, no hay algo que regule para alguien que está iniciando la lengua aymara, prácticamente confunde en este caso, ¿no? Entonces, de alguna manera habría que ir regulando esta situación también de la lengua aymara, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con las variantes, ¿no? Porque en Oruro no hablan lo mismo que en La Paz, ¿no? Y dentro de La Paz, tanto la provincia Pacajes o Masuyo o los Andes no pueden pronunciar de la misma manera, ¿no? Son ciertas variantes, ¿no? No son en todas en este caso, ¿no? Solo eso. ¿Cuánta razón tienes, Nelson, al referirte, ¿no? De que deberíamos tener por lo menos, ¿no? Un estándar en la escritura y la estructura y obviamente aceptando las diferencias en pronunciación, ¿no? Porque sí, ya se ha trabajado bastante y se está, ¿no? Aplicando con lo que son las IPELs con respecto a las lenguas originarias, solamente que no todas las instituciones van de la mano, ¿no? Existen ya trabajos, existen normativas. En el caso del quechua, desde 1994, pues ya tenemos una normalización, pero hasta el día de hoy no hay una
uniformidad en la escritura, ¿no? Muy bien, damos la palabra a Víctor, por favor. ¿Sucede algo similar con el guaraní, Víctor? Sí, Listen, sí, Listen, va a disculpar, sí. Justamente cuando yo empezaba a trabajar por Chuquisaca, como yo venía de un contexto ABA, y los textos que en ese tiempo, bueno, todavía se utilizaba lo de la reforma educativa, por ejemplo, ¿no? Y había muchos términos que los niños del dialecto Simba no conocían, ¿no? No conocían y los mismos padres, por ejemplo, cuestionaban, ¿no? Y como daba el ejemplo de la oveja, por ejemplo, ¿no? Ellos dicen ovecha o del perro también, ¿no? Ellos dicen yimba y de allá de los textos venían en cartillas como yaumba y sí cuestionaban, dicen, ¿no? Y se hizo conocer y todavía se sigue haciendo conocer. Ahora último, por ejemplo, vino la institución que es el IPLC y le hacíamos conocer, ¿no? Esta realidad donde se debería un poquito, quizás como usted menciona, el tema de actualizar, por ejemplo, algunos términos, ¿no? Algunos términos que realmente tienen que estar dentro de la escritura, ¿no? Y no sé cómo trabajar, ¿no? Esa parte, porque los estudiantes, hasta el año pasado, cuando trabajaba, por ejemplo, en la SFEN, había muchos chicos, estudiantes, que venían del dialecto Simba, ¿no? Y como la normatización lingüística dice que se escribe así, ¿no? Y ellos decían, pero profe, ¿cómo vamos a escribir así si nosotros hablamos así? Y bueno, uno se fundamenta con la resolución, ¿no es cierto?, también de 1994, ¿no? Porque se saca un alfabeto, no sé si tomaron en cuenta los tres dialectos en el tema de guaraní, y ellos siempre cuestionan, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista es nomás hacer conocer, ¿no? Un poquito más el tema de la realidad de los dialectos, ¿no? En el tema de guaraní igual sucede lo mismo, lo que mencionaba el Isen, mi colega. Y hay instituciones, por ejemplo, que están acreditadas igual y sí, ¿no? Enseñan diferente a los que nos dice a veces el ILC guaraní, sería en este caso, ¿no? El Instituto de Lengua y Cultura Guaraní. Y hay una contradicción ahí, ¿no? Entonces, sí, listen, es nomás a veces hacer un paréntesis y decir, se debe de tomar en cuenta situaciones que realmente amerite un debate, ¿no? En los dialectos que se practica en los idiomas, ¿no? Eso, listen, quería compartir. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Gracias, Nelson. En quechua sucedió algo muy extraño. Se tomó la variante, fíjense, de una provincia de La Paz para introducir la escritura al quechua, de la población de Apolo, de la provincia Franz Tamayo, donde se habla el quechua. Sin embargo, pues en otros departamentos hay mayor población hablante de esta lengua y justamente hubo muchos malos sentires, ¿no? Tomando en cuenta esas diferencias, especialmente del shka, que allá sí dicen shka, como está escrito, ¿no? Nikushkani, parlashkani. Ahora vamos a pasar a ese ejemplo que nos dio uno de nuestros colegas o una de nuestras colegas con el sha, pero hay muchas diferencias. Entonces, esto da apertura, ¿no? A hacer investigaciones, discusiones, tomando en cuenta no solamente aquellos especialistas, ¿no? En lo que es la lengua, los lingüistas, los investigadores, historiadores, sino
a las comunidades hablantes, muy importante, ¿no? Como mencionas, Víctor, porque al final ellos son los que lo usan. El resto pues investiga y lo pone en un documento y ya. Esto es lo que más resalta en el quechua. La escritura es de esta manera. Kashkanki. No, es tal como está, lo pronuncian en Apolo. Kashkanki. Pero vamos a escuchar Kashanki, Kasianki, Potosí, Kasianki. Kasianki, así se tendría que escribir. No, entonces habrá que seguir indagando y trabajando, ¿no? Si es necesario, pues sacar un alfabeto, una forma escrita por dialectos, no sé, por la cantidad de hablantes, por muchos aspectos, ¿no? Tendríamos que hacer eso. Porque ahora sí tenemos una forma de escritura, ¿no? En el quechua y seguramente en las otras lenguas también, pero que no todos también siguen. Y tomemos en cuenta que muchos de nuestros hablantes no han nacido a la escritura, sino a la oralidad de la lengua, ¿no? A diferencia del castellano que nos enseñan a leer y a escribir en nuestros primeros años de escolaridad, en la lengua originaria, ya con estas reformas, sí, en algunos lugares, ¿no? Pero de manera muy limitada, no como algo cotidiano, algo normal que tenga el niño para pues adquirir ese hábito de escribir y leer en la lengua originaria. Aparte, una limitante que tenemos pues son los materiales, ¿no? Los colegas, los docentes, profesores podemos crear materiales, pero no es tan simple, no requiere también inversión de tiempo, inversión económica. Tenemos muchas limitantes, pero en lo posible, pues hagamos, ¿no? Hagamos que la lengua perviva, hagamos que la lengua continúe viva y trascienda, ¿no? La escritura es una forma más de mantenerla. Miren que por tantos años nuestras lenguas han continuado vivas sin necesidad de la escritura, pero ahora uno aprende siempre a través de la palabra escrita, ¿no? Es como una ayuda a memoria. Pero si yo hablo mi lengua y lo que veo es diferente, podríamos tener también un choque, ¿no? Y a causa de ello muchos pues se desaniman, ¿no? Como bien dijeron sus estudiantes del colega Víctor, que no tenían interés de aprender porque no hablan así, no hablamos así, esto es otra cosa, ¿no? Incluso he escuchado, ¿no? Experiencias de hablantes nativos, hablantes mayores del quechua. Los de IPLC van a un taller, les dan full quechua, ¿no? Porque incluso a los de IPLC han hecho, pues, adaptaciones, ¿no? De vocabulario a los términos modernos, como la tecnología y otros términos que quizás ya han desaparecido o que nunca han existido en las lenguas originarias. No hablo del cono sur de Cochabamba. Y los compañeros muy atentos en el taller y dicen, compañero, qué bonito hablas Aymara. O sea, ellos pensaron que era una lengua totalmente diferente relacionándolo con el Aymara. Sin embargo, los expertos de IPERC pues hablaban quechua, pero quechua full quechua, ¿no? Y no como hablan en las comunidades. Entonces hay que ver eso, ¿no? Se tiene que investigar, trabajar en los recursos, trabajar en la socialización. Hay mucho que hacer, pero desde nuestras aulas pues apoyemos por lo menos al mantenimiento de la oralidad y tomemos la escritura como un apoyo más, un apoyo de memoria, un apoyo para que no se pierda, ¿no?
Bien, estimados, ¿alguien más quiere compartir? Voy a nombrar las personas que los tengo registrados. Quizás me he olvidado, pero figuran solo 14. Sin embargo, en sala estamos 17. Bueno, quizás por la presencia también, ¿no? De Ángela y de Ana María. Está variando en número. Tengo registrado a Víctor, a Domi, a Iván, a Nimian, Gimber, Misael, Nelson, Iván Felipe, también Jaime, Wendy, Walter, Jocelyn, Dubeiza y Daisy. Ya, si me olvidé a alguien, por favor, me hacen recuerdo. Entonces, ahora vamos a ver un poco, les pido mucha atención, un poco de entrevistas en videos para identificar estas variantes, estas diferencias, ¿no? En pronunciación o en léxico, y luego compartimos. Entonces les pido tomar nota de lo que vayan a escuchar. ¿Ya? Vamos a ver los mismos videos, no todos porque son largos, algunas partes suficientes para hacer el análisis y luego socializamos. El primero que va a compartir va a ser Alex justamente, que acaba de escribir algo. Ya, dejo de compartir y luego comparto los videos.